de nuestro Señor, la epístola del apóstol el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 1 al 13. Nuevamente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Vamos, hermanos, a leer de manera alternada esta porción de la Escritura. Las damas van a leer el capítulo, los versículos nones, y los varones los versículos pares, hasta que en el 13 nos unamos todos juntos. Entonces, hermanos, empiezan nuestras hermanas con el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, sabios y piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en Ponto y en Asia. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Recibe, Padre Santo, nuestra súplica, nuestra oración en este momento, Señor, no por ser nosotros, Padre, sino por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que en este momento, Señor, tú hables a nuestros corazones, Padre, nos permitas entender tu palabra, Señor, pero más aún poderla ejecutar, Padre, como tú pides que lo hagamos, Señor, en nuestras vidas, dándote la honra y la gloria que tú mereces. Señor, te damos gracias por los aquí reunidos, Padre, te pedimos que tú nos sigas bendiciendo como hasta el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Bien es conocido por nosotros, hermanos, que estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg. En esta ocasión, nos corresponde estudiar la pregunta marcada con el número 53. Y a grosso modo, la pregunta es: ¿qué crees del Espíritu Santo? Bueno, y hay una respuesta en este sentido. Por eso hemos leído esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero quisiera, antes de llegar o entrar en esta materia, que tomáramos nosotros un poco de ideas, o retomáramos nosotros un poco de ideas que me han parecido interesantes. Por esta razón, estamos nosotros estudiando el Catecismo de Heidelberg. Ya hemos explicado a qué se refiere la palabra catecismo. Refiere al método de la enseñanza, pregunta-respuesta. Yo te pregunto, tú me respondes, luego entonces surge otra pregunta y luego viene otra respuesta. Eso es a lo que se refiere la palabra catecismo. Hemos escuchado también, hermanos, en referentes o en repetidas ocasiones, la palabra confesión. Y ya hemos también platicado en algunas otras circunstancias a qué se refiere o qué dio origen a las confesiones. Nosotros somos una iglesia reformada
y reformacional. Y nosotros confesamos y hacemos nuestras las confesiones de fe que surgieron en esos entonces. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una confesión de fe? ¿Cuál es la característica de una confesión de fe? Ya hemos nosotros dicho en otras maneras, en otras ocasiones, que es la respuesta que algunos hermanos han dado y en respuesta a su momento histórico, a las acusaciones que ellos recibían en ese momento. Bueno, nosotros vamos a resumirlo entonces de la siguiente manera. Un credo o confesión es una externación pública de la Iglesia y un testimonio escrito de la misma en lo que cree. Es decir, que están diciendo sin miedo, yo creo en esto. Y literalmente dicen, te lo pongo por escrito, yo creo en eso. Eso es una confesión. Ahora, ¿qué características tienen nuestras confesiones? Y por eso lo hacemos o las adoptamos nosotros. Porque también nosotros oímos, bueno, el Catecismo de Heidelberg, la Confesión de los Países Bajos, etcétera, y diversos credos confesionales. ¿Por qué hemos nosotros adoptado estos credos? ¿Qué característica tienen esos credos para nosotros? Bueno, es que estos documentos no hacen otra cosa más que repetir y explicar lo que la Escritura dice. Nuevamente, estos documentos no hacen otra cosa más que repetir y explicar lo que la Escritura dice en ese sentido. Bueno, entonces, estos escritos, estos documentos, son un testimonio escrito de lo que esa iglesia en ese momento confesaba. Y nosotros, al decir que es de nosotros también, y hacer nuestro esta confesión, decimos que este testimonio también es nuestro. ¿Qué significa entonces testificar? Bueno, testificar pues es decir lo mismo, en este caso, decir lo mismo que dice Dios en su palabra, a través de su palabra direccional. Ahorita menciono por qué es importante esto. En su momento ya hemos platicado sobre Gaspar Oleviano y otros hermanos que escribieron el Catecismo de Heidelberg. ¿Quién escribió la Confesión de Fe de los Países Bajos? Fue Guido de Bresse. Él fue el redactor de esta confesión. La pregunta que en algún momento ha surgido, en algunas ocasiones alguien dijo que nuestras confesiones eran viejas, que nuestras confesiones deberían de ser actualizadas. Estoy mencionando esto, vamos a tenerlo en mente sobre la mesa porque lo vamos a ocupar al ratito. No es una cuestión que surgió en el año 2012 en México, Distrito Federal, ni hace 2 o 3 años, sino esto ya es una cuestión, por ejemplo, que fue cuando se reeditó esta confesión en 1976. La Confesión de los Países Bajos, la Confesión belga, es del año de 1561. En el año de 1976, los redactores de FELIRE, la Asociación Cultural de Estudios de la Literatura Reformada, ya preguntaban, porque entonces quiere decir que ya se escuchaba. Surge la pregunta si podemos hacer algo en nuestro tiempo con tan vieja confesión de fe, tomando en cuenta el año en el cual fue escrita la Confesión de Fe de los Países Bajos. Y esa es parte de la pregunta que nosotros hacemos. ¿Debemos de tomarla? Hemos dicho que las confesiones no son otra cosa más que repetir lo que la Escritura dice. Entonces, si la confesión nos pareciera en algún momento vieja, entonces
tenemos que escudriñarla, es decir, estudiarla y comparar su contenido con el único absoluto que tenemos. ¿Y cuál es ese absoluto? La Escritura. Si esta confesión fuese nueva o de 500 o de muchos años más y estuviese en concordancia con la Escritura, es una confesión que podemos adoptar. Pero si esta confesión fuese nueva, vieja y tuviese 500 o muchos años más y estuviese entonces contradiciendo lo que la Escritura dice, en ningún momento la podemos nosotros tomar. ¿Por qué digo esto? Porque el tema del que vamos a hablar el día de hoy, el Espíritu Santo, es un tema bastante amplio. Es un tema en la iglesia reformada, en la iglesia histórica, un poco hecho de lado. Tan es así que este tema ha sido hecho de lado, que en algunos lugares, en algunas iglesias, al Espíritu Santo le llaman o hablan, se refieren a él como el Dios no conocido. Porque entonces hablamos del Padre, hablamos del Hijo, son nuestros redentores, y al Espíritu Santo lo reducimos al hecho que hemos nosotros hablado en el Pentecostés. Y nada más. Ese es un error no solamente de nuestras iglesias, sino que es un error que ya la iglesia había cometido desde tiempos anteriores a la Reforma, tanto que los reformadores escribieron vastamente sobre el Espíritu Santo, dándose cuenta que al Espíritu se le dejaba un poco de lado. Abraham Kuyper, Juan Calvino, son algunos de los, Martín Lutero, son algunos de los reformadores cuyas obras, que son bastante extensas, dentro de ellas dedican bastantes páginas precisamente al estudio del Espíritu Santo. Ahora, cuidado con lo que estamos mencionando, al estudio del Espíritu Santo. Si lo dejamos tal cual, quiere decir entonces que nosotros somos superiores, porque lo podemos tener aquí abajo y analizarlo y estudiarlo. No, que no se pierda de vista que el Espíritu Santo es Dios. De ahí precisamente que las confesiones que están en concordancia con lo que la palabra ha dicho, preguntan y dicen, bueno, ¿qué entonces tú crees del Espíritu Santo? Y la Confesión de los Países Bajos, escrita por Guido de Brest, también dice, bueno, ¿qué confesamos del Espíritu Santo? El Catecismo de Heidelberg también. La pregunta, la voy a leer tal cual, dice pregunta 53, ¿qué crees del Espíritu Santo? ¿Qué creemos nosotros del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta tal cual es que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios, y que viene a morar en mí para que por la verdadera fe me haga participante de Cristo y de todos sus beneficios, me consuele y quede conmigo eternamente. Esa es, a grosso modo, esa es la respuesta que dan nuestros hermanos Gaspar Oleviano al momento de redactar el Catecismo de Heidelberg. Y la Confesión de Fe de los Países Bajos, en el artículo 11, dice lo siguiente: asimismo, creemos y confesamos que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, no siendo hecho ni creado, ni tampoco engendrado, sino solo procediendo de ambos, el cual, en orden, es la tercera persona de la Trinidad, de una sola misma esencia, majestad y gloria con el Padre y el Hijo, siendo verdadero y eterno Dios, como nos enseñan las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces, de aquí podemos nosotros dividir el estudio que nosotros hagamos sobre este tema en varias partes. La primera parte, sobre la deidad del Espíritu Santo.
que es lo que estudiaríamos en este momento. Y después, en una segunda parte, la obra del Espíritu Santo, entendiendo que no es nada más una manifestación de lenguas de fuego sobre la cabeza de los demás y hablar en lenguas, no, eso no es únicamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va muchísimo más allá. Y les voy a recomendar, hermanos, hay un libro, hay bastante literatura, pero hay un libro con lenguaje bastante claro, que está en la página de Felire. Ustedes teclean www.felire, y se llama el título del libro El Espíritu Santo. El autor es Edwin Palmer, la editorial es El Estandarte de la Verdad. En la página de Felire se puede descargar. Está en lenguaje muy sencillo, toda la obra que da el Espíritu Santo, desde la creación, cuál es su participación en la obra que tenemos en nuestra vida actualmente. Bueno, pero entonces vamos nosotros a hablar en este momento sobre el origen divino del Espíritu Santo. Ambos documentos reformados nos mencionan de una misma esencia con el Padre y con el Hijo, y que el Espíritu Santo procede del Padre es proceder. Segunda pregunta que va intrínseca con la primera, ¿a qué nos referimos con la palabra esencia? Realmente lo importante de este perfume es la esencia. Si es un perfume que huele muy bonito y nos dan 2 gotitas, ¿sí costará eso un buen perfume? No tengo la menor idea, pero pregunto, ¿estará bien o estará mal? ¿Por qué 3, 4 gotitas me cuestan tanto? Porque la pureza de la esencia es más que si voy a una tienda y compro 100 mililitros del mismo aroma por la mitad de precio o una cuarta parte del precio. ¿Sí me explico? Es más volumen, pero menor cantidad de la esencia. Entonces, la esencia es eso que hablemos. Bueno, este término de la esencia ha sido tema de controversia dentro de la escritura, de la definición del Espíritu Santo. Tanto así que Juan Calvino, en sus instituciones de la religión cristiana, él empieza a hablar sobre el Espíritu Santo. Primero empieza a definir, es un solo Dios en 3 personas. Bueno, y entonces empiezan los problemas. Desde ahí empiezan entonces los problemas, porque Juan Calvino empieza a definir, ofrecen o no están de acuerdo que se diga la palabra persona refiriéndose a Dios. Porque entonces se le está enmarcando en la definición de persona que nosotros entendemos. Esa es parte de lo que tienen. Y entonces él hace referencia a lo que el apóstol dice. Bueno, el apóstol, llamando al Hijo de Dios, la imagen del Padre. Y empieza entonces una discusión que entonces finalmente aparece otra palabra, que es hipóstasis. Cuando se refiere al Espíritu Santo, son de una misma hipóstasis. ¡Híjole! Bueno, entonces entra esa nueva palabra, que es hipóstasis. Si nosotros utilizamos hoy por hoy los medios de educación que tengamos a la mano, una biblioteca, internet, etcétera, uno de los más veloces es internet, y tecleamos la palabra hipóstasis con H y acento en la O, la definición en varios de los resultados a encontrar es más o menos algo similar a lo siguiente, cual refiere a la misma esencia, y ponen esencia entre comillas y cursiva, de la Trinidad.
Algo así, más o menos, es la definición que tenemos nosotros. Finalmente, Juan Calvino empieza a hablar y a discutir sobre el término de hipóstasis, de persona, de subsistencia, de sustancia, etc. Y llega entonces también a un punto en el cual menciona, bueno, es que aquí tenemos nosotros algún detalle, que no solamente los latinos, entendamos latinos no primeramente sobre aquellos de Latinoamérica, sino latinos en cuanto al lenguaje de latín. Entonces dice, no solamente los latinos usan griegos, quizá, argumenta Juan Calvino, para probar que estaban en esto de acuerdo con los latinos. Dijeron que hay en Dios 3 personas, pero la conclusión a la que llega Juan Calvino en este sentido dice, pero sea lo que sea respecto a la palabra, lo cierto es que todos quieren decir una misma cosa, refiriéndonos a hipóstasis, persona, subsistencia, sustancia. Son el término que queramos utilizar, la palabra que queramos utilizar, estamos refiriéndonos a la misma cosa. Un solo Dios, vamos a utilizar la palabra a la que estamos acostumbrados, en una misma, un solo Dios en 3 personas. Y refiriéndonos a esto, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que los 3, aunque son 3, cada uno es Dios, pero son de una misma sustancia, subsistencia, hipóstasis. Sí va quedando claro en este sentido. Bueno, esta discusión no es nueva, ni ha sido tampoco dejada de lado. ¿Cuál es finalmente nuestra creencia con respecto al Espíritu? Bueno, estamos contestando la primera, que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios. Es decir, el Espíritu Santo no es el que hace el trabajo sucio de lo que es el Padre y el Hijo. Es decir, no tenemos Dios Padre y después en jerarquía número 1 de este Dios Padre abajo tenemos Dios Hijo, y después como Él no se puede manchar las manos o ya hizo su tarea, entonces ¿quién sigue el que tiene que levantar lo que quedó? Pues el Espíritu Santo. O sea, no lo jerarquicemos de esa manera. Es un solo Dios en tres personas. Ahora, el Espíritu Santo, ojo, no es el trabajador del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Otra vez, que nos quede muy claro, el Espíritu Santo es Dios. Y como tal, le reconocemos y sabemos que es eterno y que Él ha sido eterno junto con el Padre y junto con el Hijo. Y la Escritura nos da testimonio de eso. Afirmamos que el Espíritu Santo es Dios. Y tan importante es el Espíritu Santo en la Trinidad, que la misma Escritura dice que cualquier herejía contra el Espíritu no será perdonada. Otra vez, cualquier herejía contra el Espíritu no será perdonada. Veamos entonces la importancia que tiene el Espíritu Santo en este sentido. Él es eterno junto con ellos. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Ahora, hay que poner atención. Hay quienes predican cuando hablan del Espíritu y se refieren al Espíritu con el artículo
lo en lugar del artículo el. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se le da el artículo el, se le está reconociendo personalidad. Cuando se le da el artículo lo, o le antecede el artículo lo, se le está dando, o se le está quitando esa personalidad y se le está dando característica de algo místico, de cosa, finalmente. Entonces hay que tener cuidado. La Escritura nos revela en diferentes partes que el Espíritu Santo es una persona, y es una persona de la Trinidad, entendiendo el uso de la palabra persona, como lo habíamos comentado hace rato, tomando la argumentación de Juan Calvino: persona, sustancia, hipóstasis, etc. Bueno, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Por lo tanto, debemos de afirmar que el Espíritu Santo no es una cosa, ni una fuerza mística, ni algo que anda por ahí y que nos va a ayudar, o como algunas personas definen o tienen su definición de Dios. Pues mira, yo no creo específicamente en Dios, pero sí en algo grande, algo que está por encima. Puede ser una fuerza, puede ser una energía, o puede ser una aura, o puede ser algo así. Creo en algo grande que está sobre nosotros, pero no sé específicamente si sea Dios. A lo mejor tú le dices Dios, a lo mejor tú le dices Mahoma, pero todos creemos en algo grande, en algo alto, en algo que está por encima de nosotros. Entonces, hay quienes en ese mismo contexto dicen, pues el Espíritu Santo es algo grande que está por ahí, algo que nos dejó Dios, y lo dejan y utilizan la palabra espíritu para darle un cierto misticismo. Que también hay misterios con respecto a la relación que hay entre el Espíritu, el Hijo y Dios, pero debemos de reconocerlo como Dios. Es una persona, y es una persona de la Trinidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona divina. No es una cosa aquí, una energía que me va a ayudar por allá. No. Es Dios, y es una persona divina. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque también hay quienes, reconocen en el Espíritu Santo una persona, pero lo dejan como en su momento algunos dejaron a Cristo. Está bien, fue un superhombre que cumplió mucho con la ley, pero no deja de eso, de ser un hombre cuasi perfecto. ¿Qué significa la palabra cuasi? Casi, no llegándole, pero no le alcanzó. Le faltó tantito, pero no alcanzó a llegar. Entonces, por eso fue casi perfecto. Cuando tiramos una canasta y el balón y la pelota rebota y se sale, ¿qué es lo que decimos? Casi. ¿No entró? Pero por poquito. A la que sigue ya entra. Así clasifican algunos a Cristo. Fue un hombre que casi pudo cumplir a la perfección la palabra de Dios, pero no le están reconociendo su lugar de Dios. Y así hay quienes se van con el Espíritu Santo. Ok, está bien, no es una fuerza mística, es un Dios, es una persona, pero lo dejan como persona creada. Y no es así. El Espíritu Santo es una persona y es una persona divina. Y como persona divina tiene 3 características. ¿Cuáles son estas características? Es omnipotente. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el Espíritu Santo es omnipotente? Desempeña un papel en la creación, desempeña un papel en la providencia divina, desempeña un papel en la concepción sobrenatural de Jesús, desempeña un papel muy activo en cada uno de los que estamos mencionando, pero también en la regeneración del cristiano, del hombre, y también en dotar a cada uno de los que han sido redimidos de los dones espirituales. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo no es nada más una lengua de fuego y hablar en lenguas y decir, ya soy lleno del Espíritu Santo? No.
La obra del Espíritu Santo es muchísimo más amplia. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque es una persona de la Trinidad, porque es, como tal, omnipotente. No tenemos nosotros problema cuando escuchamos hablar de a alguien que habla del Padre, Dios Padre, y entonces decimos Dios Padre omnipotente. No nos causa mayor extrañeza. Quizá hablar del Espíritu Santo y declarar que Él es omnipotente nos causa un poco de extrañeza, pero no debería de ser así, porque el Espíritu, repito, es una persona divina, es Dios y por lo tanto es omnipotente. También es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Está en todos lados. Como dice el verso popular, para muestra basta un botón. ¿Qué decía Isaías? ¿Se acuerdan cuando Isaías decía, si me voy a los montes, pues ahí está, ahí estás, tú, si me voy para acá, ¿para dónde? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Dice Isaías, o le aconsejó enseñándole. ¿A quién pido consejo para ser revisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o la prudencia? Pablo también responde en este sentido y dice, el Espíritu lo escudriña todo. ¿Qué es escudriñar? Revisar, estudiar. El Espíritu lo revisa todo. Importante lo que sigue, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:10, importante que lo escudriñen, que esta palabra es verdad. El Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué es todo? Lo que sucede en el metro, ¿no? Lo que sucede en el mismo instante en Japón, ¿no? Si todo lo escudriña y recalca, es Dios, es una persona, una persona diferente del mismo Dios, del miembro de la Trinidad, y es omnisciente. Finalmente, las características omnipotente y es omnipresente. Debemos nosotros también de tomar como prueba, podemos tomar también como prueba de la divinidad del Espíritu Santo, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, algunas veces se utiliza la expresión dijo el Espíritu, y en otras ocasiones se utiliza la expresión dijo Jehová. El unir simplemente el nombre del Espíritu Santo con los nombres del Padre y del Hijo, como en la Gran Comisión, es decir, estamos hablando de Mateo 28, versículo 19, o en la bendición apostólica, muestra que se coloca al Espíritu en el mismo nivel que las otras dos personas, y por lo tanto se le considera como divino. Pregunta, ¿cómo versa la bendición apostólica? ¿Cómo versa la Gran Comisión? Por tanto, ir por todo el mundo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Ahora, el Espíritu Santo es una persona divina, pero, ojo, es distinta del Padre y del Hijo, que nos quede claro. Es Dios, pero es distinta del Padre y del Hijo. No es un tercer Dios, no es otro Dios. No os predico una palabra nueva, porque entonces anatema he de ser, versara las palabras del apóstol. Hay textos, y hay que entender bien esto. Estamos refiriéndonos a tres personas distintas del mismo Dios y no
a tres manifestaciones diferentes del mismo Dios. La diferencia. Estamos afirmando que el Espíritu Santo es una persona divina distinta del Padre y del Hijo. Es una persona distinta del Padre y del Hijo. Y no es una manifestación diferente del mismo Dios. Es decir, si nosotros aceptamos que son manifestaciones diferentes, entonces le estamos restando divinidad y personalidad y no estamos reconociendo al Espíritu Santo como un Dios, sino como una característica del Dios al que sí reconocemos. Y eso no es lo que la Escritura nos enseña. Es una persona distinta y es una persona divina. Ahora, y aquí es donde tenemos, el Espíritu Santo pues, procede del Padre y del Hijo. En este sentido hay unos párrafos bastante amplios en las instituciones de la religión cristiana escritas por Juan Calvino, en lo que habla sobre la procedencia del Padre y del Hijo. Y también nos remite a los escritos de San Agustín, donde también versa ampliamente sobre la procedencia del Padre, del Hijo hacia el Padre, las relaciones existentes entre, si el Hijo procede del Padre, entonces, y empieza a hacer un análisis, una exégesis bastante amplia, que nos llevaría mucho tiempo a analizar primeramente los escritos de San Agustín, posteriormente lo que Juan Calvino haya escrito, posteriormente sobre esto mismo, estudiar lo que Kuyper y lo que Lutero hayan escrito al respecto, y todo esto a la luz de las Escrituras. Es un estudio bastante amplio. Gracias a Dios hay escritores que lo han resumido muy bien y podemos nosotros entenderlo y confesarlo. Por eso, ¿qué creemos que es del Espíritu Santo? Que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios. Ya hemos dicho que como tal es una persona, es realmente Dios y tiene características. Ahora, la procedencia del Espíritu Santo es del Padre y del Hijo. Ahora, de decir que las tres personas son igualmente Dios, no debemos de deducir, así utilizando la lógica, que pues como procede del Padre y del Hijo, luego entonces el Espíritu Santo es igual que ellos, son lo mismo. No, tampoco debemos de llegar a esa conclusión. Cada una de estas tres personas contiene propiedades particulares y relaciones exclusivas uno hacia el otro. Desde toda la eternidad el Padre engendró al Hijo. El Espíritu Santo no engendró al Hijo, sino que solo el Padre lo hizo. Del mismo modo, hay una relación inmutable entre el Espíritu Santo y las otras personas de la deidad. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Es un Dios. El credo de Atanasio lo resume de la siguiente manera: no fue ni hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede del Padre. Este verbo proceder lo usa Jesús en Juan 15:26 cuando dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo no fue ni hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede, viene de ellos. Esta procedencia no significa que el Espíritu sea inferior al Padre o al Hijo, sino que ha coexistido, ha existido al mismo tiempo con el Padre y con el Hijo. Han existido las tres personas. Las iglesias occidentales, porque ha habido un gran problema y unas grandes divisiones en ese sentido. Finalmente, las iglesias occidentales confiesan
en el Concilio de Toledo, esto fue en el año de 1589, que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, filioque, es decir, y del Hijo, que era el término que simbolizaba la diferencia. Y finalmente, en tocante a este tema, Abraham Kuyper señala perspicazmente que negar este filioque conduce a un misticismo enfermizo, es decir, negar la procedencia del Espíritu Santo del Padre es aislar la obra del Espíritu Santo con respecto a Jesús y a nosotros mismos. Entendemos, pues, decimos y declaramos que el Espíritu Santo es Dios. Es una persona de la Trinidad que procede del Padre. No es una cosa creada, no es una cosa que ande por ahí místicamente, una fuerza, no, sino que es Dios. Finalmente, como Dios y como misericordia de Dios hacia su pueblo, este Espíritu Santo me ha sido dado a mí. Aarón, Virgilio, Sara, Bernardo, me ha sido dado a mí. Priscila, ¿por qué? ¿Para qué? Para que por medio de la verdadera fe me haga participante de Cristo y de todos sus beneficios. Ojo, ¿quién es nuestro Redentor? Cristo. ¿Quién nos perdona de nuestros pecados? Cristo. Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos convence de la miseria de nuestros pecados? El Espíritu. Cristo nos da su obra redentora, pero el Espíritu nos convence de lo asqueroso que son nuestros pecados y nos hace ver la necesidad de esa redención y nos ayuda para poder decir: perdóname, Señor. Por eso es que nosotros declaramos que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que por medio de la verdadera fe nos haga participantes de Cristo y de todos sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? La salvación, la vida eterna. Bienvenidos, pasen al gozo de su Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero si somos orgullosos, yo no lo necesito, yo, pecador, yo siempre hago las cosas bien. No hay obra del Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo nos está convenciendo precisamente de que nuestras actitudes son pecaminosas, dándonos luz a través de la palabra, mostrándonos, mira, entendiéndolo. Ahora, ¿qué es otro beneficio de tener al Espíritu Santo con nosotros y que también lo confesamos? Que el Espíritu nos consuela y que el Espíritu queda con nosotros eternamente. No entra hoy y se va mañana y ahorita se está portando mal Belén, pues me voy, me salgo. Porque recordemos, la Escritura dice, somos templos del Espíritu Santo. Aquí hay una iglesia donde se están reuniendo los santos para alabar y glorificar al Señor. El Espíritu Santo es Dios y vive en nosotros. Y nosotros vivimos un día a día el Espíritu Santo con nosotros y nos está diciendo: Priscila, eso está mal, Bernardo, eso está mal. El Espíritu está con nosotros. Finalmente, hermanos, para concluir, el Espíritu Santo es Dios. Creemos y confesamos
Lo hicieron nuestros hermanos al escribir el Catecismo de Heidelberg, al escribir la Confesión de Fe de los Países Bajos, en el Credo de Atanasio. San Agustín lo escribió, Juan Calvino lo escribió, Abraham Kuyper lo escribió, Martín Lutero lo escribió. Nosotros lo repetimos también. ¿Por qué? Porque la Escritura así lo declara. No porque todos ellos, que han sido personas a las cuales el Señor les ha dado el don de la sapiencia, lo hayan dejado en blanco y negro. No, sino porque la Escritura así lo declara. De ahí la importancia de lo que mencionábamos al principio. ¿Qué es un credo? ¿Qué es una confesión? Bueno, es repetir lo que la Escritura dice. Y en este caso estamos tomando las palabras que ellos dijeron porque la Escritura así lo dice. Lo estamos escudriñando. Y nada más concluir, hermanos, con una advertencia. Mateo 12:31, ¿alguien me puede ayudar a leerlo? Otra persona, hermanos, que lea Marcos 3:29. Y una tercera, por favor, Lucas 12:10. Mientras buscamos esto, un ejemplo más de que el Espíritu es Dios. Y el apóstol lo reconoce como tal. ¿Se acuerdan de Ananías cuando dice, no, es que no, nada más fue esto lo que vendí, etcétera? El apóstol Pedro lo regaña y le dice, tú has mentido al Espíritu y le has mentido a Dios, no a los hombres. Es donde podemos ver que Pedro reconoce la divinidad del Espíritu Santo. Mateo 12:31, hermanos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y Lucas 12:10. Todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Dicho de otra manera, si blasfemamos contra el Hijo, podemos aspirar al perdón. Pero si blasfemamos contra el Espíritu Santo, reos eternos. Es decir, esta blasfemia no será perdonada. Entonces, debemos de entender que es parte de la Trinidad y es Dios también. Nuevamente retomando la Gran Comisión y el bautismo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que cuando confesamos que creemos en un Dios bajo este nombre de Dios, entendamos una simple y única esencia en la cual comprendemos tres personas o hipóstasis, y por ello, siempre que el nombre de Dios se usa de modo general, se refiere al Hijo y al Espíritu Santo, lo mismo que se refiere al Padre. Es decir, si hablamos de Dios, entendemos a estas tres personas o hipóstasis. Más, cuando el Hijo es nombrado con el Padre, entonces tiene lugar la correspondencia o relación que hay entre uno y otro y que nos lleva a distinguir entre las personas. Cada uno tiene sus acciones dentro de la gracia misericordiosa hacia el hombre. Entonces, ¿qué es lo que creemos del Espíritu Santo? Que con el Padre eterno e Hijo es verdadero y eterno Dios, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Que el Espíritu Santo fue dado al hombre y que viene a morar en mí para que, a través de la verdadera fe, me haga participante de Cristo y de todos sus beneficios. Además, me consuele y quede conmigo eternamente. Gracias a Dios por su palabra. Vamos, hermanos,
a ponernos en pie y a concluir con una oración. Señor Dios, gracias te damos, Padre, porque hemos podido entender, escudriñar tu palabra, Señor, entendiendo, Padre Santo, que el Espíritu Santo, Padre, ha redarguido en nuestros corazones, Señor, para que podamos nosotros humillarnos, Padre Santo, y hacernos partícipes de la gracia redentora de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre Santo, por esto. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, para poder seguir entendiendo y estudiando tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú te quedes con esta tu iglesia, Señor, y que le bendigas en cada uno de los días de esta semana sus actividades, Padre, y nos traigas con bien, Señor, la siguiente semana para poder seguir estudiando, conociendo tu palabra. Padre, pedimos tu misericordia, Señor, y la obra de tu Espíritu para que podamos nosotros ser ejecutores, Señor, de esta palabra que tú nos has dado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.